Sean todas y todos bienvenidos a este conversatorio web titulado Ponderando y sin ponderar, como antesala del curso homónimo que impartirán los profesores Juan Antonio García Amado y Ricardo Garzón Cárdenas a partir del próximo viernes 20 de noviembre aquí en Silex. Corrijo, no sé si es viernes, pero sí aseguro que es 20 de noviembre aquí en Silex. Antes de presentar a nuestros protagonistas y por supuesto que principales estrellas de Silex, sea la oportunidad para expresar nuestro agrado por la extraordinaria acogida que hemos tenido con este seminario. Les informo que aquellos que ya saben, la dinámica consiste en un diálogo espontáneo entre los profesores acerca de la argumentación bajo un esquema de ponderación activa o bien un esquema de argumentación carente de la misma. Este es uno de nuestros múltiples seminarios web gratuitos con ocasión de los cursos ofrecidos por Silex. Si desean ver los anteriores, lo pueden ver completos en la sección de videos de nuestra página web, que es www.sig-lex.es. Les recuerdo que el conversatorio tendrá una duración aproximada de 1 hora y cuarto. Durante la charla pueden ir ustedes consignando sus preguntas o sus intervenciones en el chat y al final tendremos un espacio para poder responder la mayoría de las inquietudes que nos sea posible en atención al tiempo. Sin más dilación, le doy la palabra a las comentadísimas estrellas, Juan Antonio García Amado y Ricardo Garzón. Profesores, adelante, por favor. Pues muchas gracias, Adriana. Un saludo para quienes nos acompañan. Muchísimas gracias por esta compañía, por la deferencia que tienen con nosotros al asistir para dialogar con nosotros a este seminario web, que es preámbulo a ese curso que vamos a impartir, que como tantas veces se ha dicho ya, tiene ese peculiar título de Ponderando y sin ponderar, ¿no? Uno de los objetivos de esta charla, de algo que tenemos que exponer ahora mismo en el preámbulo de este diálogo, es precisamente la explicación de por qué este título tan particular, ponderando y sin ponderar. No es un mero juego de palabras, sino que responde a una idea bien clara y a una estructura muy práctica que a ese curso queremos darle. Silex nació hace un año, muy poquito más, ¿sí? En noviembre, este mes cumplimos un año. En noviembre del pasado año comenzó a impartirse el primer curso de Silex. Ya llevamos un buen puñado de ellos, todos con éxito, todos muy satisfactorios desde cualquier punto de vista posible y con un logro que nos gusta mucho resaltar, ¿no? Que es la formación de una verdadera comunidad. Nosotros presumimos, suena marketing, pero créanme, no solo eso, nosotros presumimos de la comunidad Silex y hablamos siempre de la comunidad Silex y esa es nuestra impronta, eso es lo que este modo de hacer tiene de muy especial. No es una relación que simplemente se reduzca a que hay un profesor o profesores que para unas estudiantes imparten unas clases, unas sesiones, sino que estamos en contacto con los estudiantes y están en profundo y constante contacto los estudiantes entre sí, colaborando, dándose informaciones, aportando ideas, haciendo debates, y tanto es así que absolutamente todos los grupos que se han ido formando por cada curso de Silex se mantienen activos en sus chats y en nuestras vías de comunicación, y ahí seguimos todos dialogando, interactuando, haciendo proyectos nuevos, apoyándonos a veces en algunos trabajos, en algunas tareas o hasta en algunos pleitos. Y con este que vamos a comenzar dentro de 2 semanas, ponderando y sin ponderar, pues queremos continuar en esa línea y profundizarla, porque siempre hemos querido combinar la buena teoría, y para eso, aunque suene inmodesto, tenemos a muy buenos profesores en nuestros cursos, siempre hemos querido combinar la buena teoría, pero también con la atención muy escrupulosa y muy detallada a la práctica, ¿no? Estos no son cursos para profesores, aunque los profesores también nos divertimos con estos cursos, ¿no? Estos son cursos para abogados, para jueces, fiscales, para juristas, para prácticos del derecho, que quieran no solo tener un conocimiento más profundo de las claves teóricas de lo jurídico, sino también, y muy relevantemente,
contar con mejores herramientas que brinden mayores posibilidades de éxito en el desempeño diario de cada uno. Y dentro de ese enfoque que quiere ser tan práctico, pues este curso lo resalta o se orienta o tiene un significado especial porque vivimos en tiempos del principialismo, de la ponderación, de eso que algunos llaman el neoconstitucionalismo, de eso que otros denominan la crisis del Estado legal o la crisis del Estado de legalidad. Y tanto si uno está de acuerdo como si está en desacuerdo con esa evolución, tenemos que saber cómo se trabaja y cómo se trabaja eficientemente con esos nuevos instrumentos y con esos nuevos parámetros intelectuales y teóricos, y de eso queremos hablar y sobre eso queremos, en la medida de nuestras posibilidades, enseñar y que entre todos practiquemos en este curso. Pero no debo yo hablar ni tanto ni todo, sino que aquí estamos juntos de nuevo, pues Ricardo Garzón y un servidor. Así que, hola Ricardo, cuéntanos algo y tú cómo Hola, lo ves. Toño. Bueno, lo veo muy bien. Para quienes no me conozcan, soy Ricardo Garzón, soy miembro de SILEX, y pues obviamente soy discípulo del profesor García Amado y pues realmente después de mucho tiempo pues creo que somos muy amigos y hemos encontrado formas de trabajo muy efectivas y además muy agradables. Como decía el profesor García Amado hace un rato, Silex no por razones retóricas siempre está hablando de la práctica. ¿Por qué la práctica? Porque en el mundo de la filosofía del derecho, que es nuestro mundo, se podría decir que buena parte de los debates, un alto porcentaje de los debates que se presentan, son debates profundamente abstractos, lo cual no es malo, o sea, lo cual no es necesariamente censurable, es nuestra disciplina y en nuestra disciplina hay temas abstractos. Pero el gran problema de esto es cuando los operadores jurídicos se quedan sin conceptos, se quedan sin herramientas, se quedan sin modelos que seguir para su aplicación. En ese sentido, el gran propósito de SILEX a través de todos sus cursos ha sido precisamente traer los mejores profesores posibles para ahondar en los problemas prácticos con los que tienen que lidiar día a día los operadores jurídicos, particularmente abogados y jueces. Es verdad que tenemos muchos estudiantes que son profesores, y eso pues también no hace más que enriquecer a la comunidad SILEX. Pero entrando más o menos al tema de la ponderación, funjo yo aquí un poco de manera casi entrevistador ad hoc y de entrevistado eventual. Eh, eh, Toño, yo creo que tú eres internacionalmente famoso en Iberoamérica por el tema de tus críticas a la ponderación. Yo cuando empecé a estudiar este tema, yo te vi solo y realmente te sigo viendo un poco solo. Bueno, alguna otra compañía has tenido, pero la ponderación en Latinoamérica, en Europa algo, pero particularmente en Latinoamérica, parece no solamente un modelo hegemónico, sino único. ¿Por qué tu interés teórico en la ponderación y por qué deberíamos nosotros entender ponderación? O sea, como para los que apenas llegan a este tipo de temas. Bueno, gracias Ricardo. Déjame que como prólogo también pues recuerde cómo nos encontramos tú y yo. No vamos a contar aquí una historia de amor, sí, de afecto y amistad, pero una vez yo me fui a Buenos Aires a dictar un curso ya en la Universidad de Buenos Aires y ahí encontré a un joven colombiano que al poco tiempo me dijo, oiga, yo puedo irme a la Universidad de León a hacer el doctorado. Y para acá, para donde estoy ahora, a León y a esta universidad, se vino Ricardo con sus recursos a trabajar. Desde entonces hemos trabajado juntos mucho y muy bien. Y para mí fue tu llegada una inyección de
de nuevos alicientes y de nuevas ideas, y ahora me complace mucho pues algo que hace poco se ha consumado, que es que justo desde hace aproximadamente un mes ya eres profesor e investigador de esta Universidad de León, y bueno, es una buena historia de cómo la colaboración, el trabajo conjunto, el esfuerzo combinado en esta maravillosa profesión, pues también tiene éxitos y estímulos muy grandes, ¿no? Y ahí pues ya no estoy tan solo, si es que alguna vez lo estuve, en mi crítica a la ponderación. No voy a extenderme en detalles que consuman más tiempo del debido, pero yo soy un antiguo alexiano que ha perdido la fe. Yo soy un antiguo creyente en principios, ponderaciones y tesis del caso especial, que de pronto se volvió escéptico al darse cuenta, o al creer que se daba cuenta, de las consecuencias a las que nos podía conducir la comunidad de creyentes principialistas. Bueno, yo en mis tiempos juveniles, solo un par de retazos sobre esto, ¿no? El primer libro que leí en alemán, allá en mis tiempos juveniles y en Alemania, donde por cierto tú te encuentras en este momento, en Alemania, el primer libro que conseguí leer en alemán fue La teoría de argumentación jurídica de Robert Alexy, que es un libro enorme, es un libro grandioso, no enorme de tamaño, sino grandísimo de importancia. Y por supuesto me fascinó, ¿no? Y recuerdo que comenzaba por entonces a ganar ese gran prestigio Alexy y su teoría de argumentación jurídica, y que en aquella época Manuel Atienza, que todavía no había adquirido la fe, mi querido amigo Manuel Atienza y yo, sin perder nunca el afecto entre nosotros, vamos recorriendo caminos opuestos. Cada tanto nos encontramos en una encrucijada y ¿usted va para allá, para donde Alexis? Sí, bueno, yo vuelvo para donde Kelsen. Pero recuerdo que en aquel tiempo me dijo, oye, tú que has leído eso en alemán, no estaba traducido todavía. ¿Podrías hacerme un resumen de lo que dice Alexis ahí? Porque yo creo que no es una aportación muy relevante. Siempre me he sentido responsable de eso, porque debí de hacerle un resumen tan excitante que unos años después fue Manuel Atienza precisamente quien tradujo esa gran obra, la teoría de la argumentación jurídica. Al poco tiempo, pues unos años más tarde, Alexi publicó su otro gran libro sobre derechos fundamentales. Creo que hice la primera recensión que se publicó en lengua castellana o en español también sobre ese libro, antes de que fuera traducido. Saben que hay una traducción de Ernesto Garzón Valdés y luego una segunda traducción diferente de Carlos Bernal. Y no sé muy bien por qué, pero empezó en algún momento a inquietarme la ponderación, y empezó a inquietarme el principialismo. Tal vez, esto es una hipótesis sobre la propia evolución de uno, que no tiene tanta importancia desde luego, tal vez porque comencé a ver el modo en que esas ideas se estaban trasladando, esa visión del derecho, esa visión marcadamente, yo diría que radicalmente antipositivista del derecho, aunque no naturalista, ¿no? Es un moralismo, no naturalista, el de Alexi. Cómo esa perspectiva estaba influyendo, de qué manera y con qué resultados, en la jurisprudencia de las altas cortes de muchos países latinoamericanos, ¿no? Se decía entonces, y se sigue diciendo, bueno, es una visión de lo jurídico y es una metodología que vale, que hace aportaciones para desarrollar positivamente los derechos fundamentales, para ampliar el repertorio de derechos fundamentales, para extender los mecanismos protectores de los derechos fundamentales. Y de pronto pues me sobrevino la sospecha, ¿no? Tal vez porque uno nunca deja de ser lo que fue en su infancia, y yo soy lo que fui en la infancia, o sea, un campesino desconfiado, ¿no? Y esa sospecha se fue acrecentando, porque si bien es cierto que ha habido
en muchos países sentencias que a base de ponderar y de cuestionar la importancia de los textos jurídicos para darle mayor relevancia a los principios o a los valores, a la moral en suma, frente a lo formalmente jurídico. Si bien es cierto, digo, que ha habido sentencias que fueron pioneras en la extensión de los derechos fundamentales y en la defensa de los derechos ciudadanos. Recordemos simplemente algunas decisiones de las primeras configuraciones de la Corte Constitucional de Colombia. Bueno, yo fui pensando que ese instrumento, que esa utilidad era reversible. Cuando uno piensa, como tendemos a pensar los positivistas, simplificando mucho ahora, que el derecho está en lo que dicen los textos legislados, es decir, en lo que dice la Constitución, en lo que dice el Código Civil, en lo que dice el Código Penal, etcétera, etcétera, más sus significados o interpretaciones posibles. Cuando uno piensa eso, pues sabe que hay mucha indeterminación, sabe que queda espacio para una amplia discrecionalidad por parte de los jueces, magistrados, tribunales que apliquen esa normativa, pero también uno percibe que hay un límite. Es decir, si la Constitución española, pongamos por caso, dice que está prohibida la tortura, pues no, lo que sea tortura no se le va a poder infligir a un ciudadano español nunca, en ningún caso, y con ninguna justificación, ni como resultado de ninguna ponderación. Es decir, ningún cálculo utilitarista, ningún pesaje de lo que vale mi derecho a no ser torturado y de lo que vale el principio de eficaz persecución del delito por el Estado, o el principio de seguridad pública, o el principio de protección del derecho a la vida, o el principio de protección de la propiedad, o lo que quieran, ningún pesaje, ninguna ponderación va a poder justificar nunca que a uno se le torture. Es decir, nunca se va a poder decir que aquella prohibición de la tortura que la Constitución se contiene es una prohibición jurídicamente válida e importante, sí, pero rige solo prima facie, rige solo en principio, rige mientras no sea esa norma, sea tal norma prohibitiva de la tortura, una regla o un principio, mientras no sea tal norma derrotada por un principio que se le ponga enfrente en ese concreto caso. Digo, bajo esa perspectiva, tal vez ingenua, pero que es la tradicional de los juristas, de que en lo que dicen las normas y en lo que pueden significar hay un límite de lo que sea jurídicamente posible, pues uno vive tranquilo. Pero cuando le dicen que no, que el derecho es un caso especial del razonamiento práctico general, como cuenta Alexis, y que las soluciones formalmente jurídicas o los límites lingüísticos que de la expresión de las normas se puedan seguir, deben ser pesadas y pueden ser pesadas por el juez, siempre frente a razones morales, puesto que todas las normas jurídicas, con ese esquema principalista, ese de Alexis, son por definición derrotables, y a cualquier norma, hasta la más importante, hasta la más relevante en nuestras vidas, hasta la que formalmente nos garantice el derecho de mayor trascendencia para nosotros, hasta esa norma en algún caso puntual puede ser derrotada porque le vino enfrente a un principio que la aplastó, que la derrotó, que predominó sobre ella, pues uno dice, oiga, yo ya no tengo ningún derecho seguro, yo ya no tengo ninguna garantía cierta. ¿Quién me asegura a mí que una concatenación de circunstancias desgraciadas pueda hacer que un día una Corte Constitucional diga que no se puede torturar a nadie en principio, pero que la tortura en concreto que a mí se me aplicó era constitucionalmente legítima, esta es la expresión que utilizan los alexianos, era constitucionalmente legítima porque se hizo para salvar vidas o se hizo para evitar un desastre social o se hizo para resistir a una crisis política, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, digo, esta sospecha se me fue acentuando con el tiempo porque fui siendo consciente de lo que implicaba
aquella tesis que yo veía a los alemanes discutirle a Alexis y que reconozco que tardé bastante en comprender a fondo, que es la tesis del caso especial. Esa que dice, ya lo he mencionado aquí, que el razonamiento jurídico es un caso especial del razonamiento práctico general y que las soluciones legales deben ser siempre respetadas y aplicadas por los jueces y por los tribunales en principio. Es decir, bajo la condición de que en el caso de autos no pese más una razón moral, una razón de justicia, una razón extraída, ya no de ninguna legalidad o ya no de ninguna constitucionalidad expresa, sino sacada del sustrato de los fundamentos morales, etc. Este escepticismo, pues, digamos, sobre la base de la teoría y sobre sus consecuencias prácticas, se acentuó cuando me puse a buscar el ponderómetro, una expresión que hace un tiempo me inventé y que siempre nos ha dado pie a chistes que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero uno dice, bueno, si todo depende de ponderar, ¿dónde estará la balanza? Porque los teóricos del principialismo, de la ponderación, nunca van a reconocer, porque no pueden reconocer, que la ponderación es una operación discrecional, es una operación subjetiva, es decir, que el peso que los principios concurrentes tengan en cada caso, lo pone el juzgador, lo pone el que juzga, lo pone ese magistrado, lo pone esa magistrada, que cuando un caso se plantea como de conflicto entre el principio 1 y el principio 2, va a vencer el principio que más pese, pero que los principios no pesan en sí, sino que los principios tienen el peso, la relevancia, el valor que el aplicador, que el juzgador les da. Y por eso me he pasado mucho tiempo, digamos, molestando a los amigos principialistas y diciéndome, yo creeré en la objetividad de la ponderación cuando usted me muestre la balanza con la que opera, de modo que pueda yo saber y podamos saber todos cómo se maneja ese aparato que le permite a usted discernir los pesos de esos principios que concurren, sin que pueda yo pensar que es usted, que es cada uno de los que juzgan, el que le atribuye, el que le pone ese peso. Porque si así es que hay discrecionalidad. Y si hay discrecionalidad, si hay ese extenso margen de valoración, pues entonces tenemos que ya no se puede asociar la ponderación del principialismo a las teorías de la única respuesta correcta en derecho, o casi, aquellas que vienen de Dworkin, y tenemos entonces que esos principialistas ya no se parecerían tanto a los viejos y los naturalistas, sino que compartirían el escepticismo de los realistas jurídicos a la escandinava, ¿no? Porque nos tendrían que reconocer que, mire, todo esto que decimos de que los principios pesan, de que hay un grado de afectación positiva y un grado de afectación negativa y que los comparamos y que sale lo que sale sin que yo, juez, participe, bueno, nos estarían reconociendo, digo, esos principialistas, que ese discurso suyo es pura fachada, es pura apariencia que encubre la radical libertad del juez que bajo esquemas principialistas y ponderativos decide cada caso estrictamente como le da la gana y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, solamente a su conciencia, cuando no su capricho, cuando no a los intereses de ese político que lo nombró y que lo señaló y que lo va a hacer embajador en el Vaticano cuando termine su mandato en la corte, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, uno se fue haciendo escéptico así. Es verdad que los buenos defensores, claro que sí, de la ponderación dicen, bueno, por muchas ponderaciones malas que haya, por muchos tribunales que hayan hecho mal uso de esta metodología, eso no habla mal de la teoría, eso simplemente dice cosas negativas de los que la aplican. Bueno, sí, puede ser, pero dentro de un orden, porque si cada vez que los médicos aplican determinada cirugía se muere el paciente, será limitado el tiempo en que podemos decir aquello de que no, la cirugía es buena
es que estos cirujanos en concreto son torpes y cortan al revés. Bueno, puede que algo esté fallando en la teoría cuando todos los cirujanos acaban matando a los pacientes. Puede que algo esté fallando en la teoría de la ponderación cuando vemos crecer la arbitrariedad en los tribunales y cuando tantos abogados y abogadas y operadores jurídicos de todo tipo y nivel en tantos países nos dicen, mire, ya ir a los tribunales es lo más parecido a jugar a la ruleta rusa o a comprarse un billete de lotería o a jugar en el casino a la ruleta, a blancas o negras, ¿no? Se puede ser usted una cosa o la contraria porque nadie sabe lo que va a resultar de una ponderación que, si bien era incierta, claro, como todos los positivistas habían dicho, cuando se respetaban los límites lingüísticos de las normas, ahora se ha vuelto radicalmente incierta o insegura, puesto que ya se entiende que esos límites que el lenguaje jurídico marca solo lo respeta el juez cuando quiere, porque cuando quiera decidir contra la solución legal más clara, solo tiene que decir, oiga, es que ponderéis y me salió esto, qué pena con usted. Yo no quería, pero mire, aquí mi balanza salió esto. Y ahí es donde venimos nosotros, Ricardo. Ya sabe, digo, listo, le salió de la balanza, me la enseña. Dice, no, doctor, que no sabe alemán. Oiga, sí sabemos alemán, pero queremos verle la balanza de una maldita vez. Esto, a ver, cualquier persona que te esté escuchando ahora, Toño, respecto a esta crítica, llamémosla organizada, pero al mismo tiempo fuerte, ¿cómo, cómo se puede llegar a este tipo de conclusiones de, llamémoslo, la inconveniencia de la ponderación o, o las dificultades de legitimidad democrática de la ponderación o los problemas de populismo, llamémoslo jurisprudencial por vía de la ponderación? Porque en esto que tú comentas del socorrido argumento de que malas ponderaciones no hablan mal de la ponderación, además de este buen argumento que planteas tú, hay algo que vienes haciendo y bueno, yo he tratado un poco de copiarte en ese sentido, y es el trabajo de la ingeniería inversa, ¿no? Es la cuestión de analizar fallos, analizar muchos fallos, muchas decisiones, y en esas decisiones empezar llamémoslo, a desbaratar las decisiones, sus justificaciones, y mostrar en qué momento es que la ponderación otorga esa bisagra al juzgador, precisamente para terminar diciendo algo que la ley no le permite, porque en esto yo creo que hay absoluta claridad, incluso con los defensores de la ponderación. El mismo texto que ha sido publicado por el profesor Manuel Atienza en nuestro blog, en el blog de Silex, pues lo sabrán ustedes, el profesor Atienza es uno de los grandes defensores de la ponderación, y en esa defensa de la ponderación él sostiene algo que ha sostenido en muchas obras, y es que la ponderación tiene un lugar legítimo, no sirve para todo, pero solo sirve en lo que él llama cuando hay lagunas en la sede de las reglas, o sea, es decir, no hay reglas para este caso, entonces ahí es donde entramos a ponderar. Entonces, siendo eso así, o sea, existiendo, digamos, una gran elaboración teórica de la ponderación, te hago dos preguntas que obviamente yo sé la respuesta, pero aquí como para ilustrar al público, es, la primera sería, mm, esto de la ponderación permite decisiones alternativas. Esa sería la primera. O sea, es decir, sabemos que teóricamente si se hace una ponderación bien hecha, los pesos bien establecidos, bien asignados, digamos, una ponderación bien realizada, nos llevaría a una respuesta correcta. Entonces, la primera pregunta es si esto en el campo es verdadero. Esa sería la primera. Y la segunda pregunta que valdría la pena es, bueno, y si podemos, y también podemos aprender a hacer ponderaciones casi que como repitiendo lo que se podría hacer sin ponderar. Y aquí un poco para ligar
con los conceptos, con el tema de nuestro curso. O sea, ¿se puede llegar a la misma decisión ponderando y sin ponderar? ¿Qué dices tú al respecto? Sí, Ricardo, gracias. A ver, todo esto da de lleno en lo que es nuestra filosofía y nuestro planteamiento para este curso. Comienzo por el final. Nosotros partimos, este curso que proponemos, se basa en una tesis muy fuerte. Una tesis que con los estudiantes que nos acompañen queremos poner a prueba. O si quieren, podríamos decir, arrancamos de una hipótesis muy atrevida, que es la siguiente, ¿no? Cualquier caso se puede plantear ponderando y sin ponderar. Cualquier caso. Este es el reto. Este es el desafío que a modo de juego que desarrollaremos en común en el curso, en común nosotros y los estudiantes, planteamos. Tráiganos cualquier caso, pongamos sobre la mesa cualquier caso, los que nosotros tengamos pensados, los que se nos ocurran, los que surjan, o los que ustedes nos aporten, y vamos a examinar cómo se puede plantear, enfocar, analizar, decidir ese caso, tanto con un esquema de subsunción como con un esquema de ponderación. Pero con un añadido que es crucial. Llegando con el uno o con el otro a la respuesta que queramos. Y sabiendo algo más, con un esquema interpretativo subsuntivo, la horquilla de respuestas posibles o de soluciones posibles está limitada a cuántas sean las interpretaciones razonablemente posibles de la norma. Pero la ponderación nos va a dar siempre una posibilidad adicional, que es la de decidir contra el eje diciendo que esa decisión, aunque derrote el tenor claro de la norma aplicable, de la norma positiva aplicable, que aún en ese caso, esa decisión contra el eje es una decisión conforme al ius, es una decisión conforme a derecho, porque para el principialismo alexiano, el derecho se compone de eso que tradicionalmente llamamos el derecho positivo, o sea, lo que leemos en el texto de la Constitución, lo que leemos en el texto del Código Penal, lo que leemos en el texto de aquella norma reglamentaria, la que fuere, eso es derecho positivo más las normas de la moral verdadera, que ahora ya nos explican como normas de derecho natural, pero que son necesariamente las normas de la moral verdadera. Por eso, como admite y como he debatido a veces con mi colega y queridísimo amigo Manuel Atienza, no puede haber iusmoralismo y tampoco puede haber principialismo ponderador sin que vaya unido al objetivismo moral, sin que se sea objetivista moral. Se puede ser objetivista moral y positivista, sí, aunque no haya sido lo más común, pero lo que no cabe es ser iusmoralista o principialista de la ponderación sin ser objetivista moral. Esto tiene que quedar muy claro como base de esa teoría, porque esa es la esencia de la llamada tesis del caso especial de Robert Alexie. Entonces digo, cualquier caso se puede resolver ponderando y sin ponderar. La pregunta, que tiene algo de cínico, como diría nuestro amigo Manuel Atienza, pero que es la pregunta con la que vamos a trabajar en este curso, es la siguiente. Usted me ha mostrado los hechos de ese caso, ¿listo? Y me ha dicho cuál es la norma o cuáles son las normas que vienen al caso en ese sistema jurídico positivo de su país, en ese código penal, en ese código civil, en esa norma constitucional. Listo. Ahora dígame, ¿usted cómo quiere que lo decidamos? A su cliente, ¿qué le conviene que salga? Porque nosotros le vamos a decir cómo se puede plantear ante ese tribunal ese caso, ponderando y sin ponderar. Cómo podemos basar en principios y ponderando los principios que para eso escojamos. Esto es como seleccionar principios para un caso es como seleccionar a los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol. Estos días hay partido de la selección de fútbol española. Bueno, el seleccionador eligió a los que le parece que le van a ayudar a ganar más partidos. Bueno, el abogado tiene que seleccionar principios con el mismo criterio. ¿Con cuáles tengo yo más posibilidades de derrotar ante este tribunal a mi contendiente aquí? ¿Qué tal me iría el de libre desarrollo de la personalidad? ¿Qué tal el pro persona? ¿Cómo jugaría de carrilero de un zurdo el principio de superior interés del menor?
Y el comodín, que es el que juega de portero, que es el principio de dignidad humana. Y échele y échele. Entonces, uno hace su selección y dice, bueno, ahora con esto yo voy a defender la respuesta que nos interesa. Pero si la ley nos deja algún margen para que nuestro cliente pueda salir bien parado, sin necesidad de justificar una decisión contra el eje, entonces puedo jugar con los argumentos interpretativos que avalen o que sostengan la interpretación de esa norma que en este caso más conviene, ¿no? Así que se lo voy a presentar también con un razonamiento interpretativo subjuntivo y le voy a convertir en el mejor argumentador del mundo, es mucho decir. De aquí, le voy a convertir en el mejor argumentador de esta casa cuando toca justificar interpretaciones, pero también cuando toca presentar ponderaciones que derroten a la interpretación del enemigo. Bueno, entonces, esa es la tesis muy fuerte. No hay caso que no se pueda presentar ponderando o sin ponderar. Pero hay que saber, permíteme solo una comparación. Estaba yo pensando antes en una comparación y como se me ocurrió una, no quiero dejar pasar la oportunidad de exponerla. Mire, esto es como si uno habla en prosa todo el día y de pronto le dicen, ¿no sabe qué? Los tribunales de mi país hacen las sentencias en verso y por eso salen tan bien. Y uno dice, no, pues yo les hablo como me enseñaron, yo hablo en prosa, argumento así, procuro hacer frases correctas. Dice, oiga, pero eso ni tiene métrica, ni le rima, ni nada, ¿no? Y por eso pierde usted tantos pleitos. Bueno, nosotros vamos a enseñar en este curso a los abogados que se nos unan, lo vamos a enseñar a pleitear en verso y en prosa y en verso, para que no haya ninguna sorpresa y que no se encuentre uno con esa actitud ingenua del que dice a su cliente, oiga, que mire que lo ganamos porque aquí está escrito sin vuelta de hoja que usted tiene razón, ¿no? Y de pronto el juez le falló, le sentenció un verso. Y dice, ponderando, su cliente perdió. Y esas sorpresas, ¿cómo las combatimos? No, ni Quevedo sería capaz de versificar cómo van a ponderar nuestros estudiantes, sean positivistas o no lo sean. Porque aquí ya no se trata de ser católico o ateo cuando se sube al ring a boxear, se trata de ganar el combate. Por eso es tan práctico este curso. O sea, ponderando, vamos ganando, sería la rima. Sí, exacto, sí. No, es que no he querido desvelar la rima porque eso toca para lo que se escriba. No, es que yo en estas figuras que a uno se le ocurren para explicar estos temas, se me ocurrió a mí que un curso como este casi que va a plantear un desafío como el del abogado 1 y el abogado 2, ¿no? Hay un abogado 1 que se podría llamar el abogado positivista, que es el que cuando uno le pregunta por el caso, o sea, cuando el cliente le pregunta por el caso, ese abogado le va a decir, cuénteme el caso y yo pienso qué normas definen el contexto de este caso. Pero el abogado 2 es el abogado que aparece cuando no le sirven las normas, claramente, porque pues si le sirvieran las normas, las soluciones serían más transparentes y más sencillas. Y el abogado 2 aparecería cuénteme las circunstancias del caso, ¿no? Cuando uno digamos, ve las grandes construcciones de la ponderación, incluso las más sofisticadas, digamos, todo se reduce a un tema de circunstancias, o sea, el contexto es circunstancial. Si el contexto lleva a que no debamos, porque aquí hay una cuestión normativa muy clara, a que no debamos mirar determinadas normas, pues no las miramos. Mientras que el abogado diría, bueno, digamos, en principio, ya estamos mezclando los lenguajes, en principio miremos primero las normas. ¿Y por qué? Pues porque las normas nos darían la solución. Si la solución no aparece con el abogado A, aparece con el abogado B. Claro. Pero mira estos ejemplos que tú y yo hemos manejado a veces y que podemos repetir ahora aquí. Es el abogado 1 y ese abogado 2. Son la misma persona y es el mismo principialista que pondera. Claro. Porque yo estoy dispuesto a recuperar la fe, pero necesito un milagro. Y ese milagro podría ser lo siguiente, ¿no? Que de pronto un día algunos de nuestros amigos antipositivistas
principialistas, ponderadores, alexianos, de los que proclaman la unidad de la razón práctica y todas estas cosas teóricamente tan excitantes, imaginemos que alguno de esos amigos principialistas un día la hacienda pública en el impuesto sobre la renta le cobra 1.000 euros o 1.000 dólares de más o 1.000 pesos de más, ¿no? Bueno, y entonces ese profesor amigo nuestro presenta su reclamación y dice, oiga, Hacienda ha hecho erróneo el cálculo. Mire, ley en mano, a ella dice un hombre, un positivista, dice, no, soy el primo de Robert Alexi, no soy positivista, pero déjeme que acabe. Ley en mano, resulta que a mí me corresponde pagar 1.000 menos. Y entonces va el inspector de Hacienda, va el funcionario de Hacienda y le dice, no, doctor, ley en mano sí, pero es que aquí en Hacienda hemos ponderado. Y es que la ley, en principio, en sus términos generales, es justa, pero para su caso concreto no, porque sabemos que usted se cobra muchas conferencias por ahí aparte y porque además usted pues, acaba de recibir una herencia que no tributa según nuestra, etcétera, etcétera. Entonces, lo justo para el caso sería que usted pagase 10.000 más, pero mire, en homenaje a sus doctorados honoris causa, solo le ponemos 1.000 más de lo que según la ley corresponde. ¿Conocen ustedes algún principialista que diga, bueno, comparto su ponderación? Para nada. Otro ejemplito muy rápido, ¿no? De pronto va un principialista a 120 por una autopista española. El límite de velocidad en las autopistas de España es de 120 kilómetros por hora. O sea, está en regla, en principio. Pero el guardia de tráfico le pone una multa y dice, oiga, 100 euros por ir a velocidad excesiva. Dice, ¿cuál velocidad excesiva? Si la ley dice 120, dice, no, esos son los términos generales de la ley, pero en este caso resulta derrotada porque, mire, es domingo, hay mucha gente por ahí, está lloviendo, se ha puesto la carretera peligrosa y entonces concurren razones de mucho peso para excepcionar la ley y para que entendamos todos, y usted también, porque con su ponderómetro no va a dejar de darme la razón, que la velocidad máxima razonable hoy son 100 y por tanto, como usted iba a 120, rebasa en 20. ¿Ustedes conocen algún principialista que diga, bueno, mire, no me había parado a pensar que las reglas de tráfico que a mí me favorecen o que las reglas de derecho tributario que a mí me favorecen son derrotables? Eso cuadra con mi teoría de que todas las normas son derrotables. Aleluya, solamente que esta vez la víctima de la derrota soy yo. No, eso no pasa nunca. Ese es el milagro que yo espero, porque nunca se pondera para perder. No, Nunca se pondera para perder. y bueno, es que como la solución en este caso de Hacienda que tú planteas, un profesor como Atienza diría, no, pues es que este es algo que se debe resolver en sede de reglas, no en sede de principios, y se acabó. ¿Pero por Es qué? decir, ¿Pero por qué? No, no, claro, claro. no, digo yo, o sea, No, yo sé. esa No, sería la diferenciación funcional, o sea, la ah, regla cuando me sirve no, claro. y el Pero principio eso es lo cuando... mismo, eso es lo mismo que si a mí en casa, un día que no cocino yo como suelo, me ponen para comer carne. Y yo digo, no, hoy era pescado, dice que, y me preguntan, ¿y por qué? Digo, pues hoy tocaba pescado. ¿Y eso por qué? Pues porque lo digo yo, que soy el que determina lo que quiere comer. Tú antes mencionabas las lagunas axiológicas, claro, pero es que las lagunas axiológicas se estiran y encogen como la tripa de Jorge. Es que las lagunas axiológicas son de quita y pon. Una laguna axiológica es lo más parecido a una corbata, que el día que me veo bonito con ella me la pongo y el día que salgo de fiesta con mis amigotes me la quito. Entonces, claro, cuando un principialista dice no me gusta la solución legal, no estoy de acuerdo con esa sentencia que aplica la Constitución al pie de la letra, dice, es que había una laguna en el sistema de las reglas. ¿Y esa laguna cuál era? Axiológica. ¿Y en qué consiste una laguna axiológica? En que la solución que la norma da, por clara que esté, no es justa. ¿No es justa para quién? Para mí, que soy el sheriff de este condado, ¿no? Entonces, yo quito y pongo lagunas axiológicas, con lo cual el derecho soy yo. Y hemos pasado de aquel Luis XIV que decía el Estado soy yo, a estos profesores que dicen el derecho soy yo. Bueno, el chat está reventando de preguntas y voy a hacer abstracciones un poco de las preguntas que van haciendo y te hago unas preguntas así como para irte picando la lengua. Toño, ¿por qué será que la ponderación necesita una defensa teórica
y no la subsunción. O sea, me refiero. Es usual que cuando los positivistas hablamos de la crítica a la ponderación, se nos diga, bueno, pero es que si no es ponderación, entonces, ¿cómo aplicamos los derechos fundamentales? Sería que volveríamos al silogismo jurídico, que ese silogismo jurídico es una cosa decimonónica, vetusta, hasta maloliente. Pero, sin embargo, a pesar de eso, ¿por qué será que los positivistas no, por lo general, no nos esmeramos en defender la subsunción? Y mientras que los principalistas sí les toca defender la ponderación. ¿Por qué A será? ver, porque las cosas normales uno piensa que no hace falta defenderlas, ¿no? Uno dice 2 más 2, 4, dice, defiéndeme tu respuesta. Oiga, es que vale, listo, voy a hacerme un máster en aritmética y en teoría de los números y te la fundamento, pero yo creí que no hacía falta, o eres analfabeto o qué. Si tú no me entiendes 2 más 2, 4, entonces ¿cuál es tu problema? ¿No? Toda la vida hemos pensado que si una norma dice permitido ir hasta 120 por hora por la autopista y prohibido ir a más de 120 bajo sanción X, todo el mundo todo el tiempo hemos pensado que en lo que eso se entienda, eso es lo que toca aplicar a la hora de ver si a ese conductor se le castiga o no se le castiga. Y por eso, si a mí el guardia me señala, me para, cuando voy a 150, yo no le digo, yo podré tratar de escabullirme de alguna manera, pero no cuestionando la norma. Yo le preguntaré, oiga, ¿y el velocímetro ese que lo midió, el radar que captó, está legal o no está legal? Bueno, subterfugios de positivistas que siempre usan los principialistas, pero uno dice, no, pues si me demuestran el hecho, la norma la entiende hasta el más iletrado, luego ¿qué? Oiga, ¿cómo defendemos lo evidente? En cambio, si alguien viniera y dijera, no, es que no es 120, es la raíz cuadrada de 120 multiplicado por pi y aplicado un factor que depende de la mecánica cuántica, ¡ay Dios! Pues eso van a tener que explicármelo. Dice, no, y básicamente no tiene explicación porque es un resultado caso por caso, ¿no? Y entonces los jueves salen 103 a las 3 de la tarde, pero ese mismo jueves, con dos nubes más, son 105. Claro, y entonces ellos se vuelven locos explicando cosas que vienen a ser confiemos en Dios. Es decir, confiemos en el ponderómetro que no existe, confiemos en la buena fe de los jueces, o confiemos en las buenas intenciones de los altos tribunales. Pero en últimas, también, seamos justos en esto, ¿no? En últimas siempre dice esa teoría que hay que acabar ponderando, perdón, que hay que acabar subsumiendo, ¿no? Que se crea la regla para el caso mediante la ponderación y que después los hechos del caso se subsumen bajo la regla resultante de la ponderación. Eso sí, con un propósito de universalización que es muy simpático. Porque dice, no, nosotros no defendemos el casuismo. No. Mire, si salió que la velocidad justa y por tanto jurídica y constitucionalmente legítima, hoy, que era jueves, había 25 grados, usted salía de trabajar, había llovido hace 2 horas y la carretera terminaba en Bogotá, bueno, la velocidad justa y jurídica en todas estas circunstancias era 103 kilómetros por hora. Pero no es que lo digamos para su caso, es que siempre que las circunstancias sean las mismas, es jueves, son las 3 de la tarde, llovió hace 1 hora, vamos camino de Bogotá y había 3 nubes en el cielo, entonces hay que aplicar la misma regla porque al ponderar con las mismas circunstancias va a dar el mismo resultado. Oiga, eso como diría alguien de tu país es mamarle gallo a alguno, ¿no? ¿Por qué? Dice, cuando hayas comido exactamente la misma cantidad de pan, la misma cantidad de pescado a la misma hora, un martes de noviembre, te aplicaremos la misma regla que nos acabamos de inventar ahora porque acabas de hacer todo eso. No, eso no es universalizar, eso es como tomar un poco el pelo. Y mira lo lindo de esto. Cuando se habla de subsunción, parece que hay dos conceptos de subsunción. No, dos conceptos, no, dos ideas de subsunción. La subsunción mala y la subsunción buena. La subsunción buena sería la subsunción que se hace después de una ponderación, o sea, digamos, a la lexi. Claro. Y la subsunción mala es la que se hace con las normas. O sea, es decir,
si tenemos normas y las subsumimos, estamos hablando de la subsunción que es la del siglo XIX, la vetusta y la tal. Pero si hemos hecho una ponderación y el resultado de esa ponderación la subsumimos, pues estamos realizando una operación racional. Claro, y es importante aquí que que quienes nos estén viendo o escuchando y no estén, digamos, muy empapados de esto de la subsunción es algo muy elemental. La subsunción es sencillamente identificar las propiedades de un caso y una norma. Sí, básicamente reconocer que un caso tiene determinadas cosas que hacen que sea posible que se aplique esa norma. Y ese es un proceso normal, tan normal que nosotros también lo utilizamos, por ejemplo, para decir que esto es una matera. ¿Sí? Entonces, este objeto tiene una serie de propiedades, entonces nosotros le decimos a esto matera, entonces estamos subsumiendo este objeto en el término matera. Es lo mismo que hacemos cuando aplicamos normas. Entonces, es muy curioso ese ejercicio como doble, que al menos alguna regla lógica vulnera, cuando hablamos de una subsunción mala cuando se trata de normas y una subsunción buena cuando se trata del resultado de la ponderación hecha por el juez o por el Claro, aplicador en términos generales, ¿no? claro, pero ahora voy a exagerar un poquito, voy a ser más malo, ¿no? Pero luego ya me replican o lo discutimos a lo largo del curso o en todas las ocasiones que haya. Yo creo que el nombre más adecuado para esa teoría no sería el de principialismo, iusmoralismo, positivismo. Yo la llamaría de otra manera si no fuera porque temo que se me ofendan algunos amigos que andan, muy queridísimos para mí, que andan por ahí, pero yo creo que es narcisismo jurídico. ¿Por qué? Ese es el nombre adecuado. Porque, ¿por qué no queremos a la regla que ha puesto el legislador? Legítimo. El mejor, aunque sea el mejor legislador del mundo, el legislador danés, porque claro, uno siempre dice, no es que el legislador del Perú es malo, no es que el legislador español es horrible, no es que el legislador argentino es corrupto. ¿Y quién lo votó? ¿El ponderómetro le votó a usted legislador o qué? ¿O cuál criterio de legitimidad política y de legitimidad del derecho usted me propone a cambio? Porque ¿quién eligió a ese juez que se va a inventar la norma nueva bajo su aplauso? Ingenuo, ¿no? Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa regla que colocó ese legislador al que nos piden que odiemos, el demonio, ¿no? El legislador huele a azufre y tiene cola de positivista, ¿no? Y colmillos de exégeta, ¿no? Bueno, pues a esa regla, ¿por qué se odia? ¿Y por qué en la que sale de la ponderación gusta? Oiga, porque pondero yo, ¿por qué va a ser? Porque la regla que aplico ponderando es la regla que se me antoja a mí, porque soy yo el que pone los pesos y los quita. Entonces, la ponderación es un vicio solitario, porque es una cosa que hace uno solo para darse gusto a sí mismo, ¿no? Y luego dice, pero vale para todos porque yo, el Supremo. A mí no me sorprende nada. El canto al principialismo, a la ponderación, que escuchamos en las aulas de las universidades más costosas de nuestros países o en los altos tribunales, porque están alabando la ponderación los mismos que la van a practicar, los que tienen la sartén por el mango, los que dominan el sistema, los que hoy ya llegaron a lo más alto del poder judicial o político judicial, o los que están trabajando y haciendo mérito para ser magistrados o magistradas constitucionales mañana, o que están poniendo las bases para que los ciudadanos piensen que tienen que dejar de confiar en sí mismos y de creer en el principio de soberanía popular y que tienen que poner su vida, su hacienda y su futuro todo en manos de unas élites togadas, que son las que saben ponderar. Yo entiendo eso, o sea, es la vieja clase dominante, son las viejas élites que predominan cultivando la teoría del derecho que más les conviene. En algunos casos, unido esto a una cierta soberbia, ¿cómo no voy a saber yo lo que es la solución justa del caso si tengo 3 doctorados y uno de ellos es en Wisconsin, ¿no? ¿Lo va a saber ese populacho o qué? Que ni sabe votar, ¿cómo va a saber ponderar? Yo entiendo a las élites. Me caen simpáticas. Están haciendo, porque han decidido que la revolución la van a hacer ellos. Y le dicen al pueblo, no, tranquilo, usted no salga a las calles, usted no proteste, usted no vote a los partidos alternativos, usted no haga nada, que ya nosotros ponderando le vamos a llenar el país de derechos sociales. Yo comprendo a las élites. Lo que no comprendo es al pobre
estudiante voy a decir un lugar al azar, que es tu tierra de nacimiento, no entiendo al pobre estudiante del Huila que se marcha para casa diciendo, mamá, papá, hay que dejar de confiar en el Estado legislativo porque nosotros no tenemos más derechos que lo que nos reconozcan los jueces. Y cuando no lo reconozcan, no, mamá, es que perdimos en la ponderación, ¿qué le vamos a hacer? Lo único que libera al pueblo es controlar el poder mediante el voto y mediante el ejercicio de sus derechos políticos y no políticos, y conseguir que ese poder popular se haga ley que vincule a los jueces y que vincule a las élites, ¿no? Porque la práctica de las élites es hacer jurisprudencia simbólica, aparentarse progresistas en lo que nada importa para el pueblo, ¿no? Y de pronto decimos que el oso tiene derecho a la libertad sexual. Oiga, estamos en la vanguardia planetaria de la lucha por los derechos. ¿Y eso por qué? No, pues porque el oso ya va a poder acostarse con la osa saliendo cada día un rato del zoológico, ¿no? Sí, eso me parece muy bien, pero es que en ese mismo país, hermano, hay millones de niños o hay cientos de miles de niños que no tienen escuela y hay millones de ciudadanos que no tienen un hospital. No, pero ahora estamos con lo del oso y eso ya se lo vamos ponderando de uno en uno. Bueno, esta es la parte política del asunto. Esta es la parte política del asunto. Bueno, Chicos, disculpen la interrupción, sé que están ustedes enamorados del tema y agarran una inspiración impresionante. Les recuerdo que estamos a punto de las 12 horas de la Ciudad de México, por lo que técnicamente o teóricamente en 15 minutos tendríamos que estar cerrando. Nada más es para informarles, para efectos de que me auxilien a tratar de sintetizar, porque todavía tenemos preguntas pendientes por responder. yo estoy recogiendo preguntas, o sea, estoy recomponiendo de las preguntas los temas que estamos haciendo. O sea, no podríamos contestar todas las preguntas, entonces estoy agrupando genéricamente los temas que están planteando. Dos cosas que yo veo un poco recurrente en las preguntas, un tipo de cuestionamientos que ya tú has escuchado muchas veces. La primera, si no se pondera, ¿cómo se argumenta? ¿Mm? Porque quizás precisamente por la misma influencia de Robert Alexy, que trae en su obra primero una teoría de la argumentación y luego una teoría de los derechos fundamentales en la que se habla de ponderación, pareciera que hay una mezcla, ¿no? Una mezcla de ideas en las cuales los operadores jurídicos que más o menos tienen cercanía a estos temas, pero no han profundizado en la obra de Alexi, pueden llegar a pensar que la única manera de argumentar es precisamente ponderando. Y esto te lo vinculo también con la idea de racionalidad. O sea, parece que si no ponderamos, no tomamos decisiones racionales. Eh, ¿qué nos podrías decir de eso? Pues creo que se me ocurre una comparación que a mí me parece muy evidente, ¿no? Si no nos casamos, ¿cómo tenemos hijos? Porque a mí de pequeño, bajo la dictadura de cuando yo era niño, me decían que la única manera de reproducirse era dentro del matrimonio, con lo cual uno se iba con sus 8 años para casa diciendo, pues será que no hay cópula sexual posible o las celulitas no se juntan si uno no está casado. Bueno, y luego de mayor descubre que no es ni la institución jurídica matrimonio ni el sacramento matrimonial lo que determina la reproducción, sino una cosa que es independiente de eso. Bueno, la ponderación es aquí lo que el matrimonio, en mi ejemplo. La gente, que buenas personas y muy interesadas y valiosas, dicen, bueno, y si no ponderamos, ¿cómo resolvemos los casos? Es lo mismo. La respuesta a lo primero de si no me caso, ¿cómo tengo hijos? Vaya y acuéstese con su pareja y espere a ver qué sale. Bueno, y si no pondero, ¿cómo resuelvo el caso? Pues de la manera que han hecho los tribunales siempre. Porque la ponderación, ¿cuántos años tiene? Esto podríamos echarle un vistazo a esto. La teoría de la ponderación empieza, por una parte, con la jurisprudencia de intereses a principios del siglo XX, en un cierto sentido, había que ponderar intereses. Empieza en el ámbito del derecho, para ciertos problemas específicos del derecho administrativo, bastante más tarde, pero esta teoría de la ponderación de la que estamos hablando aquí, prácticamente tiene un poquito que viene de la jurisprudencia de valores alemana de posguerra, tiene bastante de twerking, como todos sabemos,
y después la sintetiza y le da su forma y su divulgación al léxico. Entonces yo traslado la pregunta al amable interlocutor. Y antes de Robert Alexi, ¿cómo se decidían los casos? O era que ponderaban sin saberlo. No, los casos antes y ahora se deciden siempre o casi siempre así. Veamos cuáles son los hechos que podemos considerar admitidos o probados, veamos cuál es la norma bajo la cual esos hechos encajan, con qué tipo de tensiones, distorsiones u holguras, qué problemas hay de prueba, qué problemas hay de interpretación, y en función de eso decidimos. Aún ahora mismo, en la época de la ponderación, en el tiempo de la apoteosis principalista y ponderadora, la inmensa mayoría de los casos no se deciden ponderando, en absoluto y para nada. Y para nada. Y que nos lo diga el abogado laboralista, que nos lo diga el abogado administrativista, que nos lo diga el abogado de familia. No se deciden ponderando. Entonces, se pondera cuando se quiere, porque nunca se pondera para perder y siempre se pondera para ganar. Y vuelvo al principio, cualquier caso se puede plantear de una manera o de otra, lo que pasa que cuando ley en mano vamos a perder como abogados, o vamos a perder como jueces, en el sentido de que la sentencia con la que querríamos, el fallo que a este caso querríamos darle, de la ley no podemos sacarla y dice, no, pues entonces retorcemos la ley y ponderamos. O cuando hacemos una interpretación bastante osada, que nos va a ser difícil argumentar con argumentos interpretativos coherentes, completos, pertinentes, etcétera. Entonces decimos, no, pero ahora vea, ponderamos, aplicamos el test de idoneidad, el test de necesidad, el test de proporcionalidad en sentido estricto y nos salió esto. Y alguien diga, me adelanto muy rápidamente a una posible cuestión. Dice, bueno, ¿y cómo se soluciona, por ejemplo, un caso de conflicto entre derecho al honor y libertad de expresión? Respuesta a esto, pues como se ha solucionado toda la vida. Y interpretando la norma limitativa de las expresiones. ¿Qué un caso penal de injuria o de calumnia? Esos son delitos contra el honor. Y esos son delitos que se cumplen expresándose, manifestando algo respecto del otro y que pueda dañar a su honor. Oiga, el penalista debe y suele decidir un asunto de calumnia o de injuria u otros delitos contra el honor ponderando. Vamos a ver el grado de afectación positiva de la libertad de expresión aquí y el grado de afectación negativa del derecho al honor y ponderamos y sale. No, lo que se hace es, y así es de hecho, y así tiene que ser, si el derecho va a tener algún significado. Lo que se hace es interpretar los términos de ese tipo penal. No hay casos que estén predeterminados o que se planteen sí o sí como casos de conflictos de derechos o como casos de conflictos de principios. No los hay. Sino que cualquier caso, absolutamente cualquiera, se puede enfocar, presentar o plantear como de caso de relación, hechos, normas, y entonces usted aplica un razonamiento que nosotros llamamos interpretativo subsuntivo, o como caso de conflicto de derechos o principios. En el curso vamos a examinar un casito, un minuto más solo. Palabra que voy a contar este caso en un minuto. Vamos a examinar seguramente este caso, que alguna vez yo analicé. Bien, un vecino tenía una cámara de seguridad en su jardín. Esa cámara se activaba por el movimiento. Cuando alguien salía de una de las puertas de la casa de otro vecino, la cámara se activaba y grababa. Ese otro vecino demanda al primero pidiendo que retire su cámara y diciendo que atenta contra su derecho a la intimidad el hecho de que sean grabados los que de su casa salen por esa puerta. ¿Ese es un caso de conflicto de derechos o no lo es? A su gusto. Dígame usted cómo quiero que lo enfoque, que yo se lo voy a hacer. Pero lo normal en ese caso es que, y en el 99% de los casos, los jueces que resuelvan un asunto así van a razonar del siguiente modo. Bueno, primero, vamos a los hechos. ¿Queda probado, está establecido, no cabe duda, de que en efecto la cámara se activa y graba al que sale cuando está por la parte de afuera de la puerta? Sí. Ya no tenemos problema con los hechos. Bueno, ahora nos queda el gran enigma, que es un enigma interpretativo, porque sabemos que lo que pasa de puertas adentro
está cubierto por la intimidad, por el derecho a la intimidad. Pero, ¿y lo que pasa de puertas afuera, en el umbral de la entrada, en el quicio de la puerta, lo cubre o no lo cubre? Bueno, ahí es donde le toca a usted interpretar. Puede hacer una interpretación muy extensiva y si dice que sí, la ha extendido tanto que va a ser difícil de argumentar, o puede hacer una más restrictiva, y en función de que haga una o la otra, le da o no le da la razón al demandante. ¿Dónde está el conflicto de derechos ahí? Todavía no hemos querido proponerlo, pero sí podemos. Planteo de esta otra manera. Bueno, es el derecho al honor del vecino, perdón, es el derecho a la intimidad del vecino que está negativamente afectado, sea poquito o sea mucho, eso lo vamos a decir después al dar peso. Y por otro lado está el derecho del que instaló la cámara, que será ¿cuál? Busque uno. El libre desarrollo de la personalidad es poquita cosa aquí porque hay uno más a mano. Su derecho a la seguridad. ¿Para qué pone las cámaras? Para tener más seguridad frente a los posibles delincuentes. Luego ya ponderamos el derecho a la seguridad contra el derecho a la intimidad. No es el caso así porque sí, porque no puede ser de otro modo. Somos nosotros los que lo planteamos así o del otro modo. Y cuando un tribunal, y estoy hablando de una sentencia del Tribunal Supremo Español, cuando un tribunal lo plantea así, es porque le da pereza argumentar y justificar la interpretación súper extensiva que hizo. Porque una interpretación de derecho a la intimidad que cubra lo que pasa por fuera de la casa de uno, por fuera de la puerta de la casa de uno, es muy difícil de justificar, muy difícil de mantener esa interpretación. Entonces, el tribunal decidió, por lo que fuera, darle razón al demandante, pero se quitó el gran problema de cómo justificó semejante interpretación súper extensiva, diciendo, y ahora voy a ponderar. Y hace una ponderación radicalmente inverosímil porque no se entiende ni una sola palabra de lo que dice, de cómo funciona ahí el test de idoneidad, la necesidad y el proporcional en sentido estricto. No hay conflictos de derechos, salvo que nosotros queramos que los haya. Porque si no, cualquier pleito de derecho laboral por despido nulo o despido improcedente es un conflicto de derechos y esto hay que resolverlo ponderando siempre. El derecho del empresario a disponer, a hacer uso de sus potestades como propietario y gestor de la empresa y el derecho del trabajador a tener un trabajo con una remuneración que le permita subsistir, atender en su caso a su familia y lo que sea. Cualquier caso podemos plantearlo así o no, pero si todo lo planteamos ponderando, se nos acabó el derecho. Quiero decir, se acabó el derecho de base legal y ya no vivimos en un estado de derecho. Vivimos en un estado de la ponderación, sálvese quien pueda. Bueno, para ir como cerrando, hay muchísimas preguntas, no las podemos atender todas. Antes de abrir a un pequeño espacio de preguntas, creo que conviene explicar algo del curso que es relativo a lo que tú estás explicando. Lo primero es que, digamos, todas estas discusiones teóricas son discusiones que se darán, obviamente, dentro del curso, pero no son el principal objetivo del curso. El principal objetivo del curso es aprender a analizar sentencias, a presentar argumentos y a cuestionar de manera seria y llamémosla destructivamente determinados argumentos de contrapartes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el curso nuestro tiene una primera parte que, digamos, una primera sesión, que es una sesión, llamémosla teórica, en la cual de manera muy organizada presentaremos las principales cuestiones conceptuales y a partir ya de la segunda sesión nos vamos al análisis de casos. Tenemos un segundo sector de análisis de casos, que son casos de alta relevancia teórica, ¿sí? Casos que han permitido forjar la teoría de la ponderación. Entonces, entre ellos está el famosísimo caso de Dworkin, Riggs versus Palmer, y dos casos de Alexi que han sido fundamentales, que para nosotros es muy importante que nuestros estudiantes aprendan a analizar esos casos, precisamente porque allí es donde está realmente el soporte en el cual Alexi basó su teoría. Entonces no es una cuestión menor, uno podría criticar a Alexi en la coherencia de sus planteamientos y demás, pero acá es a mirar la misma sentencia que miró Alexi y de la cual Alexis trajo una serie de consecuencias, ustedes las podrán compartir o no, nosotros tenemos las nuestras, pero es muy importante porque
en un escenario práctico en el cual, piensen ustedes en escenarios prácticos donde hay alta deliberación teórica y doctrinal, como sucede, por ejemplo, en la jurisdicción constitucional, de pronto se llegue a esos niveles de abstracción, que se cite a Lexi o se cite el principio de necesidad o el caso Titanic o ese tipo de casos, pues uno necesita tener una postura teórica decantada digamos, para el uso que pretenda darle dentro del caso. Entonces, una vez pasado eso, nos vamos ya a estudiar otros casos, ya casos que se han dado en diversas jurisdicciones, atendiendo a un criterio de diversidad temática, porque otra cosa que es fundamental también entenderla es que pareciera que la ponderación solo fuera importante en materia de derecho constitucional, pero se está extendiendo muchísimo y para bien o para mal, como decía Aristóteles cuando hablaba de la retórica, Aristóteles mismo lo decía, estos son malos usos, pero quedamos inermes si no aprendemos a usarlos, ¿no? Pasa lo mismo con la ponderación. Entonces, el curso será muy práctico, implicará obviamente, pues para que los estudiantes puedan sacarle a jugo, la lectura de las sentencias que trabajaremos y, y la idea es esa, o sea, aprender a deconstruir el caso por completo. O sea, cuáles son las circunstancias relevantes. O sea, por ejemplo, si vamos a ponderar, tendríamos que aprender a enlazar las circunstancias relevantes con principios relevantes, o sea, principios que suenen en el discurso jurisprudencial, como dignidad humana, como derecho superior del menor, interés prevalente del menor o similares. Pero si lo que vamos a plantear es otro, pues, o sea, digamos, un modelo interpretativo subsuntivo, pues obviamente aplicar la teoría de las normas apropiada que tiene que ver con coherencia del sistema normativo, evitar antinomias, etcétera, etcétera. Ese es el propósito del curso. El propósito del curso es aprender a identificar lo que hay que identificar en una sentencia para poder argumentar lo que se necesita argumentar. En ese sentido es absolutamente práctico. Es importante esto porque, claro, la información que está en la página solamente es el tema y de pronto la decisión, pero ese es el diseño y esa es la filosofía. Antes de seleccionar dos preguntas, ¿alguna? Permíteme, Ricardo, con un añadido, ¿no? Nosotros, por supuesto que partimos de un esquema de trabajo y un programa, no pretendemos improvisar cada día la sesión, sino llevarla preparada como corresponde, pero también nos comprometemos a dedicar en cada sesión un buen tiempo a la improvisación, una sesión de jazz donde cada uno viene con sus instrumentos y hacemos ahí la jam session. ¿Y qué quiero decir? Bueno, tráiganos sus casos o plantee casos y ejercitémonos espontáneamente sobre la marcha, o como vamos a estar en contacto con nuestro chat todo el rato nosotros y quienes nos acompañen en el curso, podemos estar intercambiándonos sentencias, propuestas y casos e ir analizando expresamente en las sesiones o durante la semana en nuestras comunicaciones más casos para ver cómo se pueden plantear qué estrategia cabe para cada uno por vía de ponderación o por vía de subfunción. Bueno, muy bien. Hay unas preguntas que aquí vamos a seleccionar. Había una por ahí de López Oliva que me habías preseleccionado, Adriana, sobre la justicia. ¿Cómo era? Efectivamente, Manuel López Oliva nos pregunta, ¿cómo se puede aplicar la técnica de subsunción cuando en un determinado caso argumentamos que se viola el principio de justicia? O sea, inaplicar, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar ¿Cómo la puedo técnica de la... subsumir? Ajá, ¿cómo Sí, puedo bajo el subsumir? ¿Cómo principio de aplico la justicia. técnica de subsunción? Cuando en un determinado caso estamos Sí, argumentando sí. que se está violando el principio de justicia. Bueno, cuando uno, si de lo que se trata es de que se lanza el principio de justicia como argumento contra la norma que viene al caso, porque la solución que esa norma da para nuestro caso nos desagrada, nos parece injusta o no nos conviene para nuestro propósito, cuando se lanza el principio de justicia contra una solución legal, se lanza precisamente para evitar una subsunción.
Es decir, para evitar que los hechos del caso sean subsumidos bajo el supuesto de esa norma y que acto seguido se extraiga de la norma la consecuencia jurídica pertinente, ¿no? Entonces, hace muchos años, en mis tiempos en Alemania, en la Universidad de Múnich, se hizo una pequeña investigación, aquel equipo del profesor Arthur Kaufmann, sobre cómo aparecían en las sentencias el principio de justicia, los argumentos de justicia, ¿no? Y llegaron a una conclusión que solo era sorprendente en principio, que era la de que el principio de justicia gana siempre. Cuando un juez dice esto es lo justo, es que va a fallar en correspondencia con eso. Pero claro, eso no quiere decir que siempre prevalezca la justicia por su valor en sí, sino que es el argumento por antonomasia cuando queremos derrotar la solución legal. Es una estrategia argumentativa. Valoremos como valoremos las consecuencias las que lleva en cada caso. Eso por una parte. Y por otra parte, claro, el uso del argumento de justicia siempre acaba teniendo una estructura subsuntiva también. ¿Por qué? Porque podríamos, con un poco de caricatura, podríamos reducirlo al siguiente esquema. 1, la justicia debe prevalecer en la práctica del derecho. 2, en este caso, lo justo es X. Conclusión, por tanto, en este caso, fallamos X, ¿no? Bueno, le damos una estructura lógica, una cierta estructura deductiva a esto, pero ¿dónde está la diferencia? En que así como lo que sea lo legal no se lo puede inventar uno con tanta facilidad, para determinar lo que sea lo justo para el caso, el operador tiene mucho más margen, porque nadie nunca dice yo defiendo A, pero esto que yo defiendo es injusto, por tanto no debe prevalecer. El razonamiento siempre es, debe dominar la justicia, lo justo en este caso es esto, como yo he visto y ahora les expongo, y por tanto esto que yo propongo por ser lo justo es lo que debe prevalecer. Muchísimas gracias, profesor. Continuamos con una pregunta de Francisco Vázquez García, casi nadie. ¿El curso consistirá en desenmascarar la fórmula de Robert Alexy? Bueno, que antes no lo he dicho, que un saludo con enorme afecto para Manuel y ahora para Francisco. Manuel y Francisco son dos miembros destacados de la comunidad Siles. Cuando en la comunidad Siles seamos tantos y tan desorganizados que haya que nombrar gobernantes, pues ellos serán nuestros candidatos seguros a presidir, a mandar, y serán los que ponderen y hagan lo que quieran con el grupo. Bueno, si vamos a desenmascarar la fórmula del peso, bueno, la fórmula del peso de Alexy, la famosa fórmula, ya está desenmascarada por los alexianos. Esto no lo digo con ningún afán provocativo ni malévolo, ¿no? No conozco ningún alexiano que siga a Alexy tan lejos y que le dé utilidad práctica o reconocimiento a la famosa fórmula del peso en absoluto. Y alexianos en este sentido tan destacadísimos y eminentes como nuestro amigo Manuel Atienza o como Carlos Bernal, pongamos por caso, han escrito que, bueno, que eso de la fórmula del peso es más bien un esquema que una fórmula aritmética como Alexy pretende, ¿no? El entusiasmo es peligroso, uno debe refrenarlo y también como teórico, ¿no? Entonces yo creo que Alexy en algún momento, que es un gran tipo y un gran intelectual y un gran jurista, eso no se discute, Alexy en algún momento, al verse rodeado de semejante éxito, dijo, bueno, y ahora lo vamos a culminar con una fórmula y vamos a decir que lo que impera en la ponderación no es, y que me corrija Ricardo, no es la lógica, sino la aritmética, ¿no? De forma que acaba siendo, eso lo ha escrito Alexy, y tiene Ricardo por ahí en el blog de Siles un post, un trabajo donde lo
explica y lo critica, ¿no? Al final ponderar frente a las objeciones de quienes dicen, pero ¿cuál ponderación y con qué base y con qué pauta, con qué metro? Alexis dice, no, si los números siempre van a estar claros, los ve cualquiera, lo que pesa este principio en cualquier caso, y lo que necesitamos es una fórmula resultante de multiplicar el peso abstracto por el peso concreto partido por no sé qué. Bueno, se le fue un poquito la cabeza con eso, pero había una coherencia también de fondo, ¿no? Porque si negamos la discrecionalidad, tenemos que enseñar el ponderómetro. Y Alexis dijo, ahí está, y los salesianos dijeron, no funciona. Bueno, disimulemos. Muchísimas gracias, profesor. Profesor Ricardo, ¿tenemos alguna otra pendiente o ya procedo con parte de la consulta? La verdad es que tenemos muchísimas preguntas y nos gustaría contestarlas todas, pero el tiempo, pues en atención al tiempo de todos ustedes, pues preferimos dejarlas en abierto. Nosotros tenemos canales múltiples de conversación a partir de la página de Silex y también en nuestros múltiples eventos y correos. Entonces, pues la verdad me excuso, son muchísimas, no podemos contestarlas más. Continúa, Adriana, por favor. Perfecto. Les recuerdo, como dice el profesor Ricardo, que quienes quieren mayor interacción con los profesores les pueden escribir directamente a su correo. Aquellos que ya forman parte de la comunidad Silex saben que usualmente abrimos grupos de chat en la plataforma de comunicación WhatsApp y la comunicación es constante y súper fluida, como lo comentó también el profesor García Amado cuando empezábamos. Pero los exhorto a que entren a nuestra página, que como les comenté es www.si-mediolex.es, donde pueden examinar la propuesta del curso Ponderando y Sin Ponderar y pueden proceder con la inscripción en el apartado de cursos a efecto de que nosotros los contactemos para culminar su proceso de matriculación. Les informo que el último día que tienen para inscribirse es el 19 de noviembre del año en curso. Aquellos que se inscriban con posterioridad se les harán llegar las videograbaciones de las sesiones anteriores, pero lo idóneo es que se inscriban de manera previa para que puedan disfrutar de la totalidad de las sesiones. No obstante, les da el conocimiento que los cupos son limitados, ¿verdad? Entonces, es posible que se acaben antes de esta fecha, por lo que, insisto, los exhorto a que procedan con sus inscripciones. Les recordamos que Silex es una firma mexicana con la dirección académica de nuestro profesor presente, Juan Antonio García Amado, y con la Asociación Comercial de Internet Power en México. Hago constar que además contamos con una serie de convenios de colaboración con las asociaciones de magistrados y jueces, Verbigracia, el Colegio de Jueces y Fiscales de Bucaramanga en Colombia, así como el Instituto Superior René Cassin de Paraguay y la Escuela de Magistratura de Paraná en Brasil. Sin más por mi parte, veo que muchos están solicitando la información al respecto del curso. Mandé la liga y nuestra compañera, también parte de la comunidad Paloma, acaba de remitir de nueva cuenta la liga directa, el enlace para que puedan entrar al curso y proceder con la inscripción. Sin más, por mi parte, les agradezco haber estado en este seminario y estamos en contacto para la resolución de cualquier duda y la realización de otros seminarios web de los cursos que ofertamos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta Pues pronto. Un muchas abrazo. gracias. También los invito a que lean el blog. Si todavía quieren saber qué cosas hacemos cuando criticamos ponderaciones, ahí en el blog pueden mirarlo también. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Un abrazo. Suerte. Cuídense. Chao.